es, eh, ha ejercido distintos puestos de liderazgo y de dirección desde hace más de 2 décadas en los sectores gubernamentales, en el ámbito intergubernamental internacional con UNEP, ONU, PNUD, en la industria de alta tecnología con Neoris y Telecom Personal. Es además fundadora y expresidente del 2020 al 2023 y miembro de la red de Argentina de evaluación Evaluar. Adicionalmente, Natalia en el equipo de RELAC trae su reconocida experticia conectando el seguimiento y evaluación con la incidencia en el sector público y con los actores que facilitan el uso de la evidencia en la toma de decisiones. Ha realizado más de 30 evaluaciones de impacto, de resultados, de procesos, evaluación y acceso a la información pública, y ha participado en equipos internacionales de investigación y procesos de change management durante la mayor parte de su carrera. Es profesora universitaria de posgrado en evaluación en universidades nacionales de Argentina e internacionales públicas y privadas. Así que iniciamos esta semana de evaluación con Natalia para celebrar a nivel mundial entre diferentes sectores y regiones para comprender cómo trabajo se relaciona con los ecosistemas de monitoreo y evaluación y valorar el poder de la evidencia para mejorar la vida de las personas. Por eso damos la bienvenida a Natalia y le pedimos que nos cuente su experiencia. Buenas tardes, Natalia. Bienvenida. Gracias, don Rubén. Un gusto compartir con ustedes esta tarde-noche aquí en Argentina. Veo que se conectaron mucha gente querida, compañera de los ámbitos de la evaluación, así que es un gusto para mí acompañarles. Muy agradecida por la invitación de mi colega Pablo Álvarez Montiel, de mi colega Patricia Burdet, que sé que tienen mucha actividad allí en Honduras. Apoyando a la red de profesionales y también tienen mucho trabajo realizado, sobre todo en lo que es el fortalecimiento de nuestra red latinoamericana y del Caribe de seguimiento y evaluación, que tenemos el enorme honor de vicecoordinar en este momento. Así que muy, muy agradecida. Es la primera vez que comparto un ratito con colegas hondureños y hondureñas, así que para mí es más que un enorme gusto estar aquí celebrando, como bien decía don Rubén, la Semana Global de la Evaluación 2024. Gracias Rubén. Si les parece, no sé, Patricia, si algún comentario, Pablo, si no, comparto un poco lo que preparé para ustedes en esta tarde. Estás muteada, Patricia. Patricia, ¿tiene su micrófono? Sí. Sí, gracias. Natalia, solo renovarte la bienvenida, decir que este pie derecho con el que has comenzado la vicecoordinación de la Comisión Internacional de la RELAC es un privilegio para Honduras tenerte aquí con nosotros. Así que, por favor, adelante. Bueno, gracias Patricia. Preparé un poco en charla con Patricia una pequeña presentación sobre algunos conceptos de una categoría que nosotros usamos mucho en evaluación, que es la idea de evaluabilidad, que es para mí una idea muy poderosa, muy útil, por cierto, y quizás si uno tuviese que empezar con algún análisis primario de cómo trabajar la evaluación, siempre la evaluabilidad es una gran plataforma de entrada. Yo pensé una conversación, pensé esta sesión más como una conversación que como una clase o algo unidireccional, con lo cual me voy a tomar un ratito para plantear algunas cuestiones centrales y después me gustaría conversar con ustedes, escuchar sus reacciones, obviamente también contradecir seguramente algunos de los puntos que voy a exponer, pero sencillamente es eso, ¿no? Es tratar de, entre todos, pensar juntos la potencia que tiene la evaluabilidad para el campo de la evaluación en general. Y me gusta plantearla entonces a mí como lo que yo llamo una mirada desde el diseño, ¿no? De las intervenciones, de los programas, de los proyectos.
y de cualquier intervención que uno tiene, ¿no?, en la mira como para mejorarla. Pero primero, quizás repasar qué entendemos por evaluación, poner quizás sobre la mesa una definición, que es simplemente eso, es una definición, no es una definición absoluta ni la final, cada uno como evaluador, como evaluadora puede construir la propia, y yo les invito a pensar una que sea lo suficientemente de calidad para su propia tarea como evaluadores, como evaluadoras. A mí me gusta utilizar la de la OCDE porque de alguna manera me parece que raya la cancha y nos pone en una misma conversación en el concierto de las naciones. ¿Qué dice la OCDE que es la evaluación? Es la apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa o política que puede estar en curso o terminado, que puede incluir su diseño, su implementación y sus resultados, siempre con base en el método científico. Para mí hay por lo menos tres cuestiones interesantes de esta definición. La primera es la idea de que es una apreciación sistemática, ¿no? Y que es algo que se da en el tiempo de una manera relativamente rigurosa y con un método, ¿no?, que la contiene, que la orienta y que permita que sus resultados también sean rigurosos. Que es objetiva en el sentido de los objetos, no en el sentido de la objetividad científica, por lo menos yo lo interpreto de esta manera, y que es factible de ser realizada como tarea humana, como, ¿no?, tarea del ámbito de la reflexión y acción, en lo que llamamos el diseño de una intervención, también en la implementación y también al finalizar o cuando tengamos, ojalá, resultados para mirar. También la definición que a mí me gusta poner sobre la mesa es la de un autor muy conocido francés, que es Ménitenic, que la definía como un juicio con referencia a un valor, y esto nos permite introducir la idea valórica, ¿no? La idea de que la evaluación no es una disciplina ajena a la carga valorativa que cada uno de nosotros pueda traer a la interpretación de los resultados. También me gusta definirla como la ciencia de la comparación, me parece que esa es por lo menos la definición que a mí más me gusta transmitir, y también yo, o cuando por lo menos doy clase, me gusta mencionarla como que es un lenguaje de programación, ¿no? Porque también tenemos, de alguna manera, algunos acuerdos mínimos sobre cómo llamar a esos aspectos que interpretamos de cada intervención cuando hacemos evaluación, ¿no? Ustedes seguramente, me refiero a lo que todos conocemos como los resultados, los impactos, los efectos, los productos, es decir, hay como un lenguaje que es propio de nuestra disciplina que la hacen también para mí un lenguaje de programación. Pero más concretamente, ¿qué otras características tiene la evaluación como práctica humana, basada en la ciencia y aplicada? A mí me gusta mucho la idea de definirla como aplicada. Es una actividad programada, siempre tiene que estar de alguna manera planificada. Yo creo que eso es una fortaleza que tiene la evaluación. Tiene que decirnos los métodos, los objetivos, con qué técnicas. Es muy situada. Es una actividad muy basada, ¿no? Y a mí eso me parece que la hace muy poderosa, porque si bien utiliza teoría, no se mantiene en el terreno de la abstracción, sino que simplemente trata de interpretar la realidad. También trata siempre de promover esta idea de la valoración fundamentada, es decir, no solo de escribir, sino interpretar el mundo con base en las evidencias que va generando. Y eso lo hace también una disciplina de acción, porque es una disciplina que en definitiva propone alguna solución cuando encuentra un camino que no ha sido de alguna manera el esperado. También es una manera de apreciar, como decíamos recién, el diseño, la implementación, los efectos, tiene plasticidad para intervenir en distintos momentos del ciclo de un programa, de una política, de un proyecto, en el ámbito del sector público, en el ámbito del sector privado, y siempre propone mejora, ¿no? Esta idea de transformar, que también es una idea bien interesante de este año, ¿no? De esta semana de la evaluación 2024, la idea de pensarla como una disciplina transformadora, ¿no? Una disciplina que no se queda como la investigación científica en las bibliotecas, sino que trasciende y quiere construir nuevo conocimiento con actores del territorio, con los que toman decisiones sobre esas implementaciones. Y también me gusta siempre atribuirle esta característica que no siempre se da, pero que sí es una aspiracional que tenemos los que hacemos evaluación, que es la de promover el aprendizaje, ¿no? Tratar de siempre tener
a la mano esa construcción de conocimiento que nos puede dar la evaluación, aunque no siempre se da, pero sí que cuando está solidificado, sistematizado, como decíamos anteriormente, puede fortalecer las líneas de acción que tenemos en marcha porque se confirman las hipótesis con nuestros métodos evaluativos, o también podemos introducir cambios porque vemos que no estamos obteniendo el resultado al cual queríamos apuntar. Así que esto sería como una primera línea de base, si se quiere. Obviamente podemos discutir muchísimo estos aspectos, pero sí como una conceptualización más general de qué es evaluación. Desde ese punto de vista hay múltiples maneras de clasificar la evaluación en tipos, ¿no? Uno la puede clasificar por la temporalidad, si la hago ex ante, si la hago durante, si la hago ex post. Uno también la puede caracterizar de acuerdo al objeto que tiene, si es más para la rendición de cuentas, si es más para el aprendizaje, si es más justamente para promover mejoras. Staffelbein, que es un autor muy bueno y muy conocido en temas de evaluación, que yo les recomiendo leer, tiene más de 28 clasificaciones de lo que es evaluación. No vamos a entrar en las 28, yo solo propongo para esta conversación de esta tarde con ustedes optar por la evaluación, los tipos de evaluación según lo que llamamos la teoría de cambio, ¿no? Que es la que divide de alguna manera a las intervenciones en 4 grandes bloques o en 4 grandes encadenamientos lógicos, ¿no? Para establecer la hipótesis causal. Y si nosotros tomamos esa clasificación, podríamos decir que podemos hacer evaluación de diseño, es decir, de cómo está pensado un programa, una política, una intervención. Podemos también evaluar los procesos, es decir, el cómo suceden las acciones, las actividades, cómo transformo los insumos, el presupuesto, los recursos que tengo en productos concretos, que son de alguna manera, o bienes o servicios entregables, ¿no? Que son los que van a llegar a nuestros beneficiarios, a las personas titulares de derechos, que son en definitiva los sujetos de la intervención. Pero también puedo ver de evaluar o querer evaluar los resultados que obtengo, es decir, cuáles son aquellos cambios que yo genero con esos productos en las personas que son las que reciben la intervención. O también quiero poder medir cuál es el impacto, ¿no? Cómo le atribuyo realmente a mi programa que el efecto fue gracias a esa intervención, ¿no? Entonces, uno estilísticamente podría decir que hay 4 tipos de evaluación según la teoría de cambio. Yo les propongo profundizar únicamente en la primera, que es la de diseño, y trabajar la idea de evaluabilidad. Me voy a referir a 3 cuestiones sobre evaluabilidad. La primera es tratar de entender en la literatura más académica, ¿no? ¿Qué es la evaluabilidad? ¿Qué grado hay de acuerdo o de desacuerdo en la literatura sobre lo que es evaluabilidad? Después me gustaría traerles algunos ejemplos y después un pequeño cierre. Así que no me voy a extender mucho porque, como les decía recién, me parece que lo más interesante es que podamos conversar luego. Entonces, primero que nada, ¿cuál es el concepto de evaluabilidad o cómo lo entiende también de nuevo algunas referencias bibliográficas? La OCDE dice que la evaluabilidad es el nivel en que una actividad o proyecto o programa, agregaría yo, puede ser evaluado en forma confiable y creíble. Autoras también más clásicas, como Yuti, Bousman y Shapira, dicen que es el grado en que las características particulares de un diseño específico de programa o plan o proyecto de una intervención X afectan a la habilidad de proveer una evaluación efectiva. Y a mí me gusta pensar a la evaluabilidad como la capacidad que tiene cualquier intervención de brindar información confiable. Esto supone que nosotros diseñamos un plan, un programa o un proyecto de manera tal que pueda entregar información de calidad sobre cualquier aspecto que se le pregunte. Sobre los productos, sobre los resultados, sobre los beneficiarios, sobre los impactos, ¿no? Que era lo que mencionaba anteriormente. Ahora, la evaluabilidad nos ayuda a pensar, a diagnosticar si efectivamente la intervención que yo tengo ante mis ojos puede brindar esa información y si esa información va a ser confiable o no, ¿sí? Creo que ahí hay algo sumamente interesante porque un buen análisis de evaluabilidad realizado a tiempo, ¿sí? Cuando digo a tiempo probablemente digo ex ante o en los primeros momentos de implementación de una iniciativa,
puede prevenir también de un diseño malo y de las consecuencias negativas que un diseño malo puede traer. Por eso para mí es un concepto muy, muy poderoso, sobre todo en contextos de baja institucionalización de la evaluación, que es el caso argentino particularmente, que es el que yo más conozco. No podría hacer un juicio sobre qué está pasando en Honduras, pero seguramente cuando al cierre ustedes me podrán comentar cómo ven las condiciones institucionales de la evaluación en su propio país. Pero sí es cierto que en contextos institucionales con muy baja calidad y sistematicidad de la evaluación como práctica, que es lo que pasa en mi país, los análisis de evaluabilidad son muy eficientes y son muy atinados para mejorar el diseño y así también fortalecer la capacidad que tienen de brindar esa información de manera más confiable. Pero ¿qué dice la literatura o lo que hay producido sobre este tema? Que no es tanto, ¿no? Eso también hay que decirlo, no es un montón, pero sí hay algunos autores. Todos hacen foco en la idea de la capacidad que tiene el análisis de evaluabilidad o la evaluación de diseño, podríamos utilizarlo como términos intercambiables, de fortalecer capacidades, ¿no? Creo que hay como una unión, hay un articulador común, ¿sí? Hay algunos autores que la ven más como un tipo de evaluación que es impulsora de las capacidades, porque de alguna manera te devuelve una mirada sobre tu programa crítica que te ayuda a mejorarlo, ¿sí? Una buena evaluación de diseño, un buen análisis de evaluabilidad te va a decir si tenés bien formulado tu problema, bien realizado el diagnóstico, bien planificadas las metas, indicadores de calidad, una buena estrategia de evaluación, ahora en un momentito lo vamos a ver. Esta es un poco la línea que siguen Merino, que seguramente es una autora que ustedes conocen, porque se lee mucho en habla hispana, Craig, Campbell, Soura. Después hay otra línea que es un poco más la que viene de la mano de los organismos internacionales, que hoy utilizan muchísimo la categoría de evaluabilidad, y a mí también eso me parece que está bueno, que es productivo, que la observa más quizás como una actividad verificadora, ¿no? Más cercana a lo que uno podría tener en la cabeza como la auditoría, ¿no? Donde la evaluabilidad es más un control o un check de aquellos elementos que un programa, una intervención, un proyecto debería tener, ¿sí? Tiene objetivos, tiene indicadores, tiene productos, tiene un sistema de seguimiento, digo, es más como, ¿no? Tildar aspectos que deberían existir cuando uno piensa y escribe una intervención. Y hay una tercera línea dentro de la literatura, que es bien interesante también de pensar, que es un poco más la línea de Juli, que es un autor que en lo personal yo sigo mucho, me parece interesante porque Juli era un administrador público, y eso es lo que de alguna manera yo también me siento, que la pone como predictora, ¿no? Vuelve esta idea que mencionaba anteriormente, de pensarla como una actividad que me va a permitir intuir o predecir, intuir fundadamente o predecir hasta qué punto el proyecto que yo estoy mirando va a entregar información de calidad. O si la información que me va a entregar no es suficiente, no es buena, puede mejorarse, ¿sí? Hay como estas tres grandes líneas que uno podría identificar en la literatura. Pero hay también tensiones, es decir, no todos son coincidencias. Y las tres tensiones tienen mucho que ver, por un lado, con la idea de si es útil o no el modelo de etapas, ¿sí? De hacer un análisis de evaluabilidad por etapas, primero reconstruir la teoría de cambio, después documentar, después pedir feedback. Es decir, hay mucho cuestionamiento acerca de si es útil realizar un análisis de evaluabilidad por etapas. Hay mucha discusión acerca de cómo calcular el resultado de un análisis de evaluabilidad. No voy a entrar en detalle con esto porque necesitaríamos 2 horas y no las tenemos, pero básicamente hay como una tensión entre el uso de checklists, estos que decíamos recién, y si las metodologías son ponderadas o no, si el enfoque cualitativo más binario para medir la evaluabilidad en términos de lo tiene, no lo tiene, alcanza o no. Hay también una tensión vinculada a eso. Y también hay una discusión acerca de si se pueden sintetizar los hallazgos, es decir, si uno puede construir de alguna manera evidencia más sistémica a partir de
análisis de evaluabilidad puntuales. Yo tiendo a pensar que no, pero hay también parte de la literatura que dice que esto es posible. ¿Sí? Entonces, esto es un primer enfoque, si se quiere, de una primera mirada de qué entiende la literatura hoy. Lo que sí es cierto, que para mí es súper interesante que se lleven como idea, es que hay una plasticidad conceptual, obviamente, de la idea de evaluación de diseño, de evaluabilidad, pero hay algunos acuerdos mínimos y hay un creciente interés, que es el que ustedes ven en pantalla, por hacer análisis de evaluabilidad. Fíjense que antes de los 90 esto casi no existía, y de pronto, a partir de la década de los 2000, empieza a crecer. Este estudio que ustedes ven en pantalla se corta en 2011, que es el último momento que Rick Davis, que es una persona que sabe muchísimo de este tema de evaluabilidad, llegó a hacerlo, pero yo estoy segura que si pudiésemos extender este estudio, veríamos que sigue creciendo esta idea de hacer evaluabilidad, porque además es un tipo de evaluación que es relativamente barata de realizar. Y de nuevo, en contextos de baja institucionalización, es importante siempre cuidar los recursos. Pero ¿qué consensos sí existen sobre la idea de evaluabilidad? Y acá cierro como la primera idea. Hay algunos componentes que están presentes en todos los análisis de evaluabilidad, con mayor o menor énfasis, con menor subrayado, con mayor o menor presencia. La primera es que hay que mirar la calidad de la planificación y del diseño de la intervención. ¿Sí? Acá casi todos los modelos para mirar evaluabilidad tienen esto bien presente. Y cuando hablamos de calidad de planificación, pensamos en diagnóstico, objetivos, metas, ¿no? Tienen esa cuestión de la buena planificación. Seguramente todos ustedes esto lo conocen perfectamente, no voy a entrar en detalle. El segundo componente que también tiene mucho consenso es que los análisis de evaluabilidad miran la calidad del sistema de información, ¿sí? Buscan que haya indicadores, que tengan fuentes de información, que haya mecanismos de recolección de datos, es decir, que esté presente en el diseño de la intervención algo parecido a un sistema de información. El tercer componente es que le exigen al programa que está bajo evaluación de diseño o de análisis de evaluabilidad que tenga una estrategia de evaluación prevista y que esta sea ojalá de calidad. Es decir, que desde que yo pienso la intervención ya pueda ir vislumbrando o por lo menos teniendo presente cómo lo voy a evaluar, con qué propósitos, cómo voy a usar los resultados, a quién se los voy a contar, ¿no? Esa idea tan presente de evaluación y uso de la evaluación. Cuarto componente, que tenga una estrategia de actores. A mí me parece bastante interesante, sobre todo si hablamos de la evaluación para el cambio transformacional, que pueda llegar a muchos actores, que los actores puedan masticar los resultados del análisis y con esa información mejorar la intervención, y que esté claro quiénes y cuándo participan del proceso de evaluación. Y el quinto componente, que no por obvio existe, y ahora vamos a ver que en algunos casos no existe, es que esté pensado desde el inicio del programa, de la iniciativa, del plano del proyecto que está sometido a análisis de evaluabilidad, que estén pensados los recursos que yo voy a invertir en ese sistema de información y en esa estrategia de evaluación. Es decir, yo tengo que tener un presupuesto, tengo que tener recursos humanos, tiempos establecidos, porque aquello que no está presupuestado no sucede. Y esto es lo que le termina pasando muchas veces a la evaluación, ¿no? Que no termina de hacer pie porque no tiene un presupuesto propio cuando se piensan los programas, ¿no? Entonces, primer consenso, algunos componentes con matices. Ustedes pueden obviamente elegir cuáles de estos reforzar y cuáles descartar para un análisis de evaluabilidad. Segunda idea que me gustaría traer a la mesa es qué lugar ocupa en la agenda intergubernamental de desarrollo hoy la idea de evaluabilidad, sobre todo porque estamos en la semana de la evaluación. Y como decía antes, me parece que ha tenido... no sé por qué se salió la... Ahí va de nuevo. Se ve bien, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Así salió. Bueno, qué raro. Decía, consenso internacional entonces y transversalización de la idea de evaluabilidad en la agenda global.
Esto empieza ya por los 70, empieza con, de nuevo, con el autor Juli, un norteamericano, donde empieza a hablar de esta idea de cuál es el grado en que una intervención puede ser efectivamente evaluada. Eso, por supuesto, va haciendo pie en la OCDE, como decíamos recién, hay muchas definiciones de evaluabilidad, la OCDE lo trabaja a partir de 2010 sobre todo. Después empieza a aparecer también como parte constitutiva de los 24 estándares del UNEC, del Grupo de Naciones Unidas para la Evaluación, sobre todo como una función de la gerencia. Para mí esto es muy, muy interesante, porque en el paradigma de Naciones Unidas aparece como responsabilidad de la gerencia o de la gestión de los programas y proyectos que se instrumenten análisis de evaluabilidad, y eso me parece que le da mayor potencia. Y por supuesto nosotros también en la RELAC, cuando se hicieron los estándares de evaluación, allá por el año 2021, que les recomiendo mirar porque realmente es un trabajo buenísimo, de altísima calidad, aparece también la idea de evaluabilidad como un aspecto clave de la rigurosidad metodológica, ¿no?, de los estándares de evaluación. Así que, de alguna manera, simplemente les quiero dejar la idea de que se ha ido consolidando, ¿no?, con el paso del tiempo en la agenda de evaluación, la idea de la evaluabilidad. Sin embargo, me parece que quedan algunos desafíos siempre que uno piensa en teorías de cambio muy complejas o incompletas. Uno muchas veces se enfrenta como evaluador, como evaluadora, a programas que no tienen muy clara su teoría de cambio o que incluso es demasiado compleja. Ahí el análisis de evaluabilidad se vuelve mucho más predictora que correctiva, como hablábamos antes, o que verificadora. Cuando los datos están incompletos y son muy, muy diversos, se transforma en definitiva como un instrumento de verificación prácticamente. Y cuando tiene un escenario con actores numerosos y desperdigados, cuando hay multiplicidad de intereses y actores, sobre todo en contextos institucionales complejos, se vuelve, ¿no?, una herramienta impulsora de la evaluación. Entonces también tener en cuenta cómo juegan los escenarios a los que nos enfrentamos y cuál es la capacidad que va a tener ese análisis de evaluabilidad para poder mejorar el diseño en cada situación de manera concreta. ¿Cuál es entonces el consenso 2, a mi entender, a mi modesto entender, y esto obviamente para discutir con ustedes? Para mí el consenso 2 es que es útil. Y esto no es menor, digo, ¿no? Me parece que hay mucho acuerdo a nivel global, a nivel regional, acerca de esta idea de la utilidad, ¿sí? Esta idea de que me sirve para mejorar las capacidades de las políticas, de los programas, de los proyectos, de las intervenciones para producir información de calidad. Es decir, el diseño de un programa nunca es el mismo después de haber pasado por una evaluación de diseño. También ese consenso está dado por esto que mencioné anteriormente, la idea de que es costo efectivo el análisis de evaluabilidad. En general es barato, ¿no? Es una actividad de preevaluación, pero que no requiere grandes inversiones de personas, de tiempo, de grupos, de realizar encuestas, de ir a campo, ¿no? Es una revisión de escritorio que tiene una muy buena relación costo-beneficio. Es un instrumento de mejora de la gestión, esto para mí es central, y como decíamos también antes, es una mejora de los procesos de toma de decisión. Entonces me parece que hay un segundo consenso alrededor de la utilidad que tiene para el accionar concreto de un programa, de una intervención. Y la última idea que les quiero dejar tiene más que ver con los contextos nacionales, y quizás acá dejarles alguna reflexión más personal, más de la experiencia local en Argentina, que ojalá les permita pensar cómo están con este tema ustedes en Honduras, y también que me cuenten, y yo seguramente voy a poder aprender de lo que ustedes me cuenten también, ¿no? Entonces la pregunta tiene que ver qué pasa con esto que la literatura acuerda, que la conversación global acuerda acerca de la utilidad de hacer análisis de evaluabilidad o evaluaciones de diseños en contextos que no son tan favorables o favorecedores, ¿no?, de la evaluación. ¿Qué hicimos en Argentina? Hay tres experiencias que me gustaría mencionar para ver cómo se puede abordar los análisis de evaluabilidad y cómo por lo menos lo pudimos lograr acá cuando la institucionalidad de la evaluación, como decía recién, es baja.
Se pueden hacer análisis de evaluabilidades de sociedad civil, ¿sí? Si tenemos información disponible sobre programas, proyectos, iniciativas, seguro que sociedad civil puede ser un vector impulsor de las evaluaciones de diseño. Desde CIPEC, yo trabajé muchos años en CIPEC, hicimos 2 grandes análisis de evaluabilidad del conjunto de programas sociales bajo 2 gobiernos distintos, ¿sí? Hicimos un primer corte hasta 2015 y un segundo corte hasta 2019 con 2 gobiernos diferentes de distinto signo político, ¿sí? Pero siempre tomando como base la unidad programas sociales. Nosotros en Argentina tenemos muchos programas sociales, universales sobre todo, que trabajan en temas de desarrollo humano centralmente, y lo que decidimos fue mirar la evaluabilidad de ese conjunto de política social. Y por supuesto vimos que era baja, ¿no? Que la evaluabilidad de los programas era bastante baja. Nosotros tomamos un modelo para hacer el análisis de evaluabilidad de 4 dimensiones, no de 5, como les mencioné anteriormente. En casi todas, como ustedes ven en pantalla, realmente el desempeño de ese conjunto de programas era bajo. Y lo que también vimos es una gran dispersión por dimensión, es decir, no hay una homogeneidad en la formulación de la política pública, y esto de alguna manera permite concluir algunas cuestiones. No voy a entrar en detalle, esos papers están en línea, si alguien los quiere ver se pueden, por supuesto, analizar y discutir, pero centralmente lo que sucede es que el diseño es relativamente bueno o tiene bastante calidad, y lo que es sistema o no, o implementación de una medición, por lo menos en la parte de diseño de un programa, existe y está bastante bien, pero a la hora de formular la estrategia de evaluación, como ustedes ven en pantalla, casi todos los programas están al piso de la tabla, ¿sí? No está pensada la estrategia de evaluación desde el diseño, y este es el primer gran aprendizaje que tuvimos del análisis de evaluabilidad que hicimos sobre la política social en Argentina. Obviamente que hay políticas que se destacan, hay algunas que tienen muy buena performance en evaluabilidad, no son todas iguales. En general son las que están financiadas por organismos internacionales y tienen quizás, ¿no?, este garante externo sobre la calidad del diseño, que era un poco lo que decía antes, ¿no? Hay como una presión internacional por tener buen desempeño en evaluabilidad. Lo que vimos básicamente es que solo el 40%, el 39,9% de esas políticas vistas, que eran 33 en la primera edición y 35 en la segunda edición, están en condiciones de ser evaluadas, lo cual es bastante bajo. Casi todas no tienen un presupuesto asignado, es decir, 1 de cada 3, es un dato que no lo traje, pero 1 de cada 3 no tiene presupuesto para evaluación, ¿sí? Con lo cual es bastante desafiante lo que se puede hacer todavía en términos de mejoras. Estos estudios llegaron hasta 2019, debería haberse hecho uno al 2023, todavía no están los resultados listos. Segunda idea que quería traer con relación a cómo hacer evaluabilidad, también se puede hacer desde la política pública. La experiencia que nosotros tuvimos en el Ministerio de Producción de la Nación en Argentina también nos ayudó a mejorar planes y programas. Lo hicimos desde un área que se llamaba de evaluación de la gestión. No existe más a partir del gobierno actual, pero sí pudimos hacer un análisis de evaluabilidad también desde un ámbito sectorial de política pública, como es el desarrollo productivo. Construimos también ahí un modelo específico que miraba 5 dimensiones, de nuevo no eran las 4 anteriores, sino que eran 5 dimensiones vinculadas a la relevancia político-institucional de las intervenciones, calidad de diseño, calidad de planificación, desempeño en evaluación y relevancia presupuestaria, ¿no? Con esto construimos una nueva matriz de evaluabilidad con 25 preguntas para tratar de establecer el distinto grado de evaluabilidad. O sea que también desde el Estado pudimos, del conjunto de intervenciones, en su momento teníamos más de 120 intervenciones a observar, poder entender cuál era el nivel de evaluabilidad de la política productiva nacional. Y también se puede hacer desde el Estado nacional, y con esto ya voy terminando. Argentina hizo una matriz propia para entender la evaluabilidad de toda la política nacional,
en este documento que ustedes ven aquí en pantalla, que se llama Lineamientos para fortalecer las prácticas de evaluación en la gestión pública. Esto se hizo en la gestión anterior, que cerró en el 2023, y aquí de nuevo tiene otros ejes, ¿sí? Mira otras cuestiones, mira, por supuesto, calidad del diseño, calidad del sistema de seguimiento, propósitos de evaluación y fortalecimiento de capacidades. No es mandatario, ¿sí? Porque justamente era un poco lo que decía antes, en sistemas como el nuestro, no tan institucionalizados de evaluación, estas propuestas muchas veces son declamativas porque después no tienen el enforcement suficiente para ser de alguna manera llevadas a la práctica. Pero por lo menos los lineamientos existen y eventualmente si alguien quisiera aplicar evaluaciones de diseño en el ámbito del contexto institucional del Estado argentino, podría hacerlo. Es interesante lo que se llegó a hacer porque, por supuesto, es mejor que nada, ¿no? No había nada, pero sí creo que tiene este objetivo de identificar mejoras en los programas, proyectos y tratar de prepararlas para una futura evaluación, y ahí hay una gran fortaleza de este instrumento. Para terminar, les dejo un consenso 3, que por lo menos fue el que pudimos construir en nuestro país, y creo que por ahí para discutir con ustedes cómo lo ven en el propio. Nosotros en Argentina tenemos muy baja evaluabilidad, es lo que sale de estos dos estudios que les mencionaba anteriormente, el desde sociedad civil y el sectorial. En general, a nosotros nos va bien en diseño y planificación, y bastante bien también en sistemas de información, pero lo que es estrategia, planificación de recursos y energía puesta al servicio de la evaluación es quizás la parte más débil, es donde los programas o las intervenciones no llegan a tener suficiente fuerza, ¿no?, para poder asignar un recurso para llevar adelante tareas de recolección de información, monitoreo, evaluación y demás. Tampoco vemos, en términos de aprendizaje o de consensos, que un ministerio con mucha trayectoria o con mucha antigüedad, o un programa incluso que está muy institucionalizado, tenga mejor desempeño en evaluabilidad. No hay ahí una correlación para nada. En algunos casos, lo que vimos sí, la evaluabilidad es más alta en programas de salud, insisto, sobre todo vinculados a lo que es financiamiento internacional. Y lo que sí vimos, y me parece importante reiterarlo, porque en los países en general donde no hay una política nacional de evaluación propia, los programas que suelen tener un mejor desempeño en términos de evaluación son aquellos que están bajo el paraguas del financiamiento internacional, y quizás sea lo mismo que pase en muchos otros lugares de América Latina. Así que eso es un poco la tercera idea que me gustaba dejarles. Generalmente en contextos de baja institucionalización de la evaluación en general, la evaluabilidad es muy, muy baja también. Para terminar, simplemente me gusta dejarles una frase, como les decía recién, de Rick Davis, que es una de las personas que más sabe de evaluabilidad en el mundo. Les sugiero que lo lean, sobre todo si quieren emprender un análisis de evaluabilidad. Él tiene un texto muy, muy bueno que explica esta idea de ir por etapas, ¿no?, haciendo el análisis de evaluabilidad, que en lo personal me ha servido mucho. Y él nos invita a pensar, y con esta frase, diciendo que el mayor riesgo de fracaso al que se enfrenta una evaluación de la evaluabilidad, es decir, una evaluación del diseño, es muchas veces ser demasiado amplio, ¿no?, que es este riesgo de llegar al diseño de la evaluación o a la evaluación misma. Es decir, tratar de no sustituir la evaluación por un análisis de evaluabilidad, porque no estaríamos haciendo bien las cosas, ¿no? Tratar de mantener cada uno de esos tipos de evaluación en su lugar. Así que yo hasta ahí, agradeciéndoles el tiempo que me destinaron, que fue un montón. Espero no haberles aburrido con un tema que es hiper técnico, pero a la vez fascinante. Gracias. Gracias, feliz tarde. Muchas gracias, Natalia. Muy interesante. Don Rubén, ¿le damos el micrófono? Bien. Muchas gracias, Natalia. Aquí hay algunas consultas que nos hacen los
compañeros que decidieron acompañarnos en este foro, y es que nos preguntan si el 40% de los diseños que se evaluaron en Argentina eran de fondos externos. Es una muy buena pregunta porque creo que no lo expliqué. No, el 100% tenía programas con financiamiento nacional, de lo que nosotros llamamos en Argentina el Tesoro Nacional, combinados con proyectos de fondos externos. Hay una combinación. Del total, ¿sí? Incluso así todo, el 40% tenía alguna chance de tener evaluación, ¿no? El resto no. Nuestro Gracias. esquema, sobre todo hasta el gobierno anterior, no sé si es similar en Honduras, pero nuestro esquema era bastante dependiente de los fondos internacionales, sobre todo para proyectos grandes de infraestructura, salud, obra pública, educación, desarrollo territorial. Es decir, ahí hay bastante demanda de fondos, había por lo menos bastante demanda de fondos externos. Muchas gracias, Natalia. Aquí viene una pregunta que en realidad son dos en una. Nos dice, según tu experiencia, ¿existe voluntad política en América Latina para evaluar? Y dos, si existen incentivos institucionales para ejecutar las evaluaciones y cuáles de esos incentivos se han aplicado en Argentina. Sí, súper interesante. No sé si puedo hablar en nombre de toda América Latina, pero me da la sensación que la respuesta es muy diferente de país a país, ¿no? Me parece que hay casos extremadamente positivos, como el caso mismo de Colombia, que yo siempre lo pongo sobre la mesa porque incluso la idea de evaluación está en la Constitución Nacional, y eso no es muy típico, ¿no? No es algo que uno ve en otros países de América Latina, o el compromiso político que tuvo México, sobre todo a principios de los años 2000, por impulsar instituciones de evaluación, o incluso Perú mismo, con distintas etapas, tuvo momentos donde la evaluación realmente jugó un rol, sobre todo en el caso de Perú en desarrollo social, o Chile. Digo, me parece que hay países en los cuales esta idea caló hondo y realmente logró institucionalizarse de una manera relativamente sistémica. Creo que la idea de los incentivos, que es una gran pregunta, no ha sido tan exitosa. Me parece que incluso, o sea, son varios los países que han tenido o que tienen políticas nacionales de evaluación. Dentro de ese grupo son menos los países que tienen incentivos claros, ¿no? Para hacer evaluaciones, incentivos que pueden ser desde la demanda como desde la oferta. Me parece que ahí, si uno pudiese hacer si estuviésemos juntos, dibujaría un gran círculo, ¿no? Que es América Latina, un círculo más pequeño, que son los países con política de evaluación, y dentro de ellos un círculo aún más pequeño con países que tienen algún tipo de incentivos para la evaluación. En Argentina no tenemos incentivos para la evaluación, institucionalizados por lo menos. El único incentivo que aparece de vez en cuando y de cuando en vez es la voluntad política de algún champion, diríamos, de la evaluación. Es decir, de alguna persona, funcionario, funcionaria convencida, como nosotros, como nosotras, que estamos hoy aquí juntos hablando de estos temas, decide invertir en evaluación. Pero no tenemos, por ejemplo, una legislación que avale un presupuesto mínimo para evaluación, no tenemos una mirada transversal sobre cómo embeber la idea de evaluación en las distintas políticas sectoriales a nivel del Estado, es decir, educación hace lo que quiere, producción hace lo que quiere, trabajo hace lo que quiere, hay mucho margen para que cada ministro de cada cartera defina qué es lo que quiere hacer en evaluación, y eso por supuesto hace que sea naturalmente heterogéneo el resultado que vos lográs. Y tampoco hay incentivos del lado del balance de poder, es decir, tampoco hay un incentivo que venga, por ejemplo, del poder legislativo hacia el ejecutivo para que haga evaluación, ni viceversa, ¿sí? No es parte de la conversación de la rendición de cuentas. Sin embargo, sí hay casos en América Latina que uno ve que hay incentivos, ya sean del índole presupuestaria o que vengan un poco más de la demanda, o incluso ejemplos que tienen más que ver con la utilización de los resultados de evaluaciones
para la asignación presupuestaria, como fue el caso de Chile durante mucho tiempo, o para la discusión de leyes, como es el caso mexicano. ¿Sí? Entonces, me parece que ahí es bastante matizado y me da la sensación, por lo menos es una sensación, no es producto de la investigación, como lo que les acabo de contar de evaluabilidad, que todavía hay mucho margen para que esos incentivos crezcan, ¿sí? Y que me parece que hay una gran oportunidad para que vengan desde la demanda, desde la sociedad civil, desde el periodismo, ¿no? Desde organizaciones que colectivamente exijan más evidencia. Excelente. En redes estamos muy contentos en Honduras por tenerte, Natalia. Aquí el voto es unánime, la presentación ha sido excelente. Todos están diciendo lo mismo, que muchas gracias. Yo te repito también que muchas gracias. Y solo te leo una pregunta última, si no aparecen más, y es que si esa evaluación del diseño nos ayuda en la optimización del presupuesto para tales políticas públicas. Con eso Qué buena cerramos, pregunta. Natalia, te agradecemos mucho. Qué buena pregunta. Sí, yo creo que sí, que optimiza el presupuesto a dos niveles. A nivel del diseño de la intervención, ¿sí? Ajustando, sobre todo desde el punto de vista de la lógica causal y desde la teoría de cambio, me parece que sirve para entender si realmente aquellas acciones que han sido programadas, presupuestadas, son las que se deben realizar, pero también optimiza el presupuesto de la evaluación misma, ¿no? Porque muchas veces intervenciones no tan bien diseñadas no necesitan tener grandes inversiones en materia de evaluación porque sería un desperdicio de recursos. Entonces me parece que trabaja como a esos dos niveles. Yo les aliento a hacer análisis de evaluabilidad, me parece que es una gran manera de empezar a hacer evaluación y sobre todo es una gran manera de generar incentivos para que los diseños de los programas sean de calidad. Hola. Muy bien. Yo cedo la palabra a Mildred, a Pablo, a Patricia. Si yo termino mi intervención acá. Muy agradecido, Natalia. Un placer haberte escuchado. Muy Igualmente, clarito Rubén. todo lo que nos dice. Muchas gracias, don Rubén. Gracias, Natalia, por esta charla tan rica. Hemos aprendido mucho el día de hoy. Quisiéramos cerrar tal vez con algunas palabras de Patricia. Si estás conectada todavía, no la miro Sí, acá. hola. Sí, Hola, Patricia. muchísimas gracias. Me uno a las felicitaciones de todos, Natalia, y en particular con esta open mind, con abrirnos los ojos sobre el tema de evaluabilidad, que es hacia donde deberíamos impulsar los procesos en Honduras. Tú preguntaste, no sé cómo es en Honduras, quiero responder a esa pregunta, además de felicitarte muy rápidamente. Mañana vamos a tener la participación de la CEDESPA, que es una nueva institución que nos va a hablar de cuál es su experiencia en la evaluación de proyectos. Pero en general debo decir que desde el ámbito público estaríamos en un aprendizaje en este tema de evaluabilidad, porque aún el tema está por conocerse en el país y no tenemos al igual que tú contaste con las lecciones en pañales en este tema y justamente tu conferencia nos abre un reto y una perspectiva muy importante en este tema. Le daría las palabras de cierre a alguno de los colegas y nuevamente agradecerte, Natalia, por esta excelente conferencia tuya que nos deja con un sabor de boca de seguir aprendiendo sobre el tema. Qué bueno que te tenemos, Natalia. Muchas gracias, Patricia. Tenemos una pregunta más en el chat. Creo que es de parte de colegas de Costa Rica, del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. No sé si los colegas quisieran plantear su pregunta o quieren que lea la pregunta.
Ahí estoy leyendo comentarios de Manuel y de Karina, de mi colega Karina. Exactamente. No conocía la experiencia de Costa Rica, Emanuel, así que se agradece un montón. Seguramente la voy a chequear porque me apasiona el tema y sé que Costa Rica está muy, muy desarrollado en estos temas en general, pero no conocía la guía en particular que Emanuel nos ofrece, así que ahí también otro elemento para considerar. Contestarle rápidamente a Karina que puede utilizarse con programas que estén en marcha, sí, siempre se puede utilizar. Yo no recomendaría hacer un análisis de evaluabilidad o evaluación de diseño al cierre de un proyecto, ¿no? Digo, me parece que es útil, como decía, ex ante o en el primer y segundo año de un programa largo, pero no me la imagino en el último 30%, digamos, de la intervención. Me parece que ya deja de ser útil porque el margen de mejora se va reduciendo y no, me parece que ya la relación costo-beneficio se invierte y no sería lo más adecuado. Bueno, gracias por los comentarios, por los cariños que leo ahí en el chat, así que súper, súper agradecida y un gustazo para mí estar con ustedes. Gracias, Natalia, a ti y gracias también a los colegas presidentes de Perú, Paraguay, República Dominicana, colegas que se conectaron también de Costa Rica. De todos lados, qué maravilla. Está también aquí la ministra Laura Suazo y los colegas del DIGER y de la CEFIN de Honduras. Muchas gracias a todos los colegas. México también, Nicaragua también. Ha sido, se puedan conectar mañana. Panamericana la reunión. Sí. Ha sido un webinar magistral. Muchas gracias, Natalia. Creo que quedamos desafiados y también con la invitación para todos ustedes para que se conecten el día de mañana al webinar que tenemos también agendado para el día de mañana. Palabras de cierre, Patti. Si no, muchas gracias a todos por haberse conectado. Los esperamos mañana. Ese es nuestro cierre. Grandioso, Natalia. A la orden, a la orden. Un gustazo siempre estar aquí. Hasta luego, muchas gracias, colegas. Y fuerza a la Red Press, que no decaiga. Vamos. Red Press, arriba todos. Arriba. Gracias. Muchas gracias. Nati. Y vamos a compartir los materiales después. Gracias. Claro. Muchas gracias, buenas tardes. Cariños, les puedo pasar el PowerPoint si quieren. Sí, muchas gracias. Sí, por favor. Sí. Excelente, excelente. Hasta luego, muchas gracias. Saludos de Costa Rica. Gracias por Saludos, eso. Natalia. Un beso grande. Gracias por el apoyo. Gracias, Pablo. Gracias, Cari, por estar. Qué gusto saludarlos. Cuídense. Saludos, Manuel. Muchas Natalia, gracias muchas gracias por las precisiones. Bonita Pura vida. tarde. Saludos Un a todas gusto. y todos.